Bien, entonces, vamos con cinemática, vamos a ir un poquitito más, no rápido, pero sí al grano, a lo que a ustedes les importa, que son los tips o consejos que tenemos para darles, ¿sí? Por empezar, vamos a definir lo que es cinemática, ¿sí? La cinemática es el estudio de un cuerpo que está en movimiento sin importarme las causas que generan el movimiento, ¿sí? Si yo estoy empujando un auto porque se quedó sin batería, a mí lo que me interesa es cómo es el movimiento que hace el auto sin importarme tanto qué fuerza estoy haciendo para moverlo, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Solo voy a ver cómo cambia la posición de un cuerpo en función del tiempo. ¿Mm? No me interesa si esa fuerza es su peso, lo están empujando, por qué tiene ese movimiento, solo cómo se mueve. ¿Bien? Entonces, hubo muchas incógnitas acá alrededor de si tenían que usar integrales para resolver este tipo de ejercicios y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque en lugar de integrales vamos a pensar todo en función de las derivadas. Derivadas más o menos lo conocen. Quizás no les gusten, pero cuando conozcan las integrales, créanme que les va a gustar más las derivadas. ¿Mm? Ro puede dar fe de eso, pero en ese sentido, bien vamos a trabajar todo con derivadas, que son cosas que ya conocen de el curso pasado de matemáticas. ¿Bien? Entonces vamos a partir de esta función base o función madre. ¿Bien? Voy a tener una función, posición, que me va a dar la ubicación de un cuerpo en función del tiempo. ¿Bien? Entonces voy a decir que la posición final de este cuerpo va a estar dada por la posición inicial, velocidad inicial por tiempo, ¿bien? Más un factor que va a determinar si el movimiento es acelerado o no, ¿sí? Por ahora, quédense con que el movimiento va a ser acelerado. Entonces este factor va a ser un medio de A por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Entonces, tenemos posición final, inicial, más velocidad inicial por tiempo, más un medio de A por T al cuadrado. Tenía estas dos definiciones yo, de la velocidad y de la aceleración, ¿bien? Cuando hablamos de variación, por lo general en ingeniería estamos hablando de derivada, pero cuando esta variación es muy pequeña, bien, vamos a considerar que esta variación es derivada, ¿sí? Bien, por lo tanto vamos a decir que la derivada de la función posición respecto del tiempo va a ser la velocidad y que la derivada de la función velocidad respecto del tiempo va a ser la aceleración, ¿sí? ¿Cómo obtengo las demás fórmulas? Bueno, fíjense, esta era mi función posición. Quiero que hagan la derivada conmigo. Cuando voy a derivar esta función, f igual a x inicial, velocidad inicial, tiempo, bla, bla, bla. Cuando la derivo respecto del tiempo, ¿qué pasa con esta variable? O con este valor. Se va, porque es una constante. Se va, porque es una constante, ¿sí? Entonces, chau. X y no la veo. Vamos a derivar ahora este término. ¿Qué pasa cuando derivo acá? Respecto al tiempo, que es ese amarillo que está ahí. Acá también surgen algunas dudas. ¿Cuál es la derivada de 2 por x? 2. Entonces se va el 2. BI. O sea que yo estoy pensando que BI podría ser un 2, ¿sí? O sea, BI es una constante. Bien. Y si la derivada de 2 por x es 2, o sea que hicieron, derivaron la x, les dio 1 y la multiplicaron por el 2, ¿sí? La derivada de 100x es 100 porque la derivada de x sigue siendo 1. Entonces si derivo el t acá, ¿qué valor me va a dar? 1, ¿bien? ¿Ven que Sí. si derivo t acá me queda 1? Bien. 1 por BI me va a quedar BI. Entonces acá tengo BI, ¿sí? ¿Y qué pasa ahora en este término cuando derivo t al cuadrado?
Como baja el Se 2 baja el del exponente y medio, se simplifica. claro, se simplifican. Y el 1/2 Claro, desaparece. baja el 2 y el 1/2 desaparece, entonces me queda A por T. ¿Bien? Entonces me queda que si tenía la función posición, la derivada me daba la función velocidad. O en castellano, ahora si derive esta función, la derivada de xf me va a dar velocidad f o velocidad final. Y dijimos que xy, chau. De este término sobrevive solo bi, que es velocidad inicial. Y acá como cancelábamos el 2 con el 1/2, me queda A por T. Esta ecuación ya la conocen, ¿sí? Es la ecuación que me da la velocidad final de un sistema. ¿Bien? Ahora fíjense, si la aceleración era derivada de la velocidad respecto del tiempo, va a ser la derivada de esta función que está acá. ¿Me explicó? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí, Martín. Entonces deriven esto respecto al tiempo y díganme qué hacemos. Acá BI, ¿cuál es la derivada de esto? 0. Pero, Se cancela. Acá derivo la T, me va a quedar un 1, o sea que me queda A. ¿Bien? Por eso se dice que en estos casos la aceleración es constante. ¿Sí? No me voy a meter en casos por ahora donde la aceleración no sea constante. ¿Sí? Ya vemos las fórmulas esas que no tengan tiempo. ¿Sí? Por ahora me quiero concentrar en lo que es lo más troncal o lo más básico o importante. ¿Bien? Bien, díganme qué pasa en un MRU. ¿Qué es un movimiento MRU? No tiene aceleración ¿O cuánto vale? No, constante era la anterior. y es 0. nula. acción es cero. Es nula. Es Sí, es constante. nula. No tiene o es nula. ¿Bien? Entonces, fíjense, si yo esta ecuación que está acá, ahí está, A vale 0, ¿qué me queda? X, Y más BI por T. ¿Y no es lo mismo que tengo ahí? Sí. Bien, o sea que en realidad la ecuación de MRU es un MRV donde la aceleración ¿cuánto valía? 0. 0, ¿sí? Entonces acá es más simple porque está bien, sigo teniendo que la velocidad es la variación de la posición en función del tiempo, pero si derivo ahora x y chau, y acá la derivada de t es 1, o sea que me queda que la velocidad final es siempre la misma y vale b. ¿Bien? ¿Bien? ¿Bien hasta acá? Sí, Martín, perfecto. Bien. Sí, Martín. Entonces, a ver, yo no quiero que ustedes tengan el día del examen porque no deberían, ¿no? Pero no quiero que se estudien 40 fórmulas, ¿sí? Quiero que aprendan o intentar hacerles llegar que todo sale de una misma fórmula, ¿bien? Que ninguna de las fórmulas sale de forma independiente a la otra, que encuentran fórmulas con tiempo, sin tiempo, altura máxima, todo sale de una fórmula madre que es esta que está acá. Posición final igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más 1/2 de A por T al cuadrado, ¿sí? Y desde ahí van a salir todas las demás. Por eso quiero que vean cómo las vamos a encontrar. ¿Bien? Acá necesito que me presten mucha atención. ¿Cuál es la diferencia crucial entre un movimiento horizontal y una caída libre o tiro vertical? ¿La altura? ¿Qué se mueve? Claro, ahora miro alturas. Ahora estoy en un eje que es vertical, entonces no voy a trabajar con ecuaciones sobre un eje horizontal, sino que todo lo que es distancia ahora va a estar medido en función de alturas. ¿Bien? Entonces, en vez de distancia final, voy a tener altura final. ¿Sí? En vez de posición inicial, altura inicial. ¿Mm? La BI es la misma. ¿Sí? Ya vamos a ver el tema del 5. Pero ¿qué aceleración tengo ahora en lugar de A? La gravedad. Ahora la aceleración por defecto va a ser la gravedad. ¿Bien? ¿Me siguen hasta acá? Sí. ¿Sí?
Bien, ¿alguien sabe por qué caída libre tiene la velocidad como negativa y el tiro vertical la velocidad es positiva? Porque va hacia abajo. O sea, vos cuando tiras algo hacia arriba, va con una velocidad inicial positiva, digamos. No puedo explicarlo mejor. Porque es el sentido. Claro, o sea, estaba bien, ¿eh? Pero sí, es por el sentido, ¿bien? O sea que la velocidad nos podría estar dando una idea de qué depende del eje que yo tome, ¿sí? Si para mí un cuerpo que va hacia arriba es positivo, entonces mi velocidad va a ser positiva, y si el cuerpo va hacia abajo, la velocidad es negativa. ¿Lo ven? ¿Me explico o no? ¿Alguien necesita que lo Sí, repita? Martín. ¿Alguien no lo entendió eso? La velocidad depende del eje que ustedes toman. Si para mí el eje es vertical hacia arriba positivo, todos los cuerpos que vayan hacia arriba van a ser con velocidad positiva y todos los cuerpos que vayan hacia abajo van a tener velocidad negativa. ¿Me explico? Sí, Martín. Sí, perfecto. Bien. Bueno, y la aceleración, ven que siempre mantiene el signo, pero ya les voy a adelantar bien por qué, ¿sí? Me interesa que sepan bien lo de la velocidad por ahora. Bien, tiro oblicuo. ¿Qué era el tiro oblicuo? Vamos chicos, anímense. Un tiro diagonal. Es decir, Es una parábola. Sí, es una parábola, pero básicamente es un movimiento que no es ni vertical ni horizontal, sino que es un movimiento como combinado en los dos ejes, ¿bien? ¿Me explico? O sea, el movimiento va a tener una parte horizontal y una parte vertical. Ya le voy a mostrar algo para que se entienda. ¿Mm? Ok, un tiro oblicuo, como más o menos escuché ahí, es un tiro que no es vertical ni horizontal, ¿sí? O bueno, algunos también me han dicho que es como una parábola. Y fíjense, ¿por qué es un tiro combinado? O bueno, no lo agrupé dentro de los otros movimientos. Porque este movimiento que es medio como diagonal, que podríamos ver en esa flecha, tiene una parte que es horizontal. O sea, piensen qué trayecto tendría que hacer el cuerpo para llegar hasta ahí si no existieran las curvas, ¿bien? Para llegar hasta ahí tendría que moverme hasta este punto y subir esa distancia, ¿no? Sí. Bien. Sí, sí. Entonces, este movimiento que tengo acá es la parte vertical del movimiento oblicuo y esta parte que tengo acá es la parte horizontal de este movimiento oblicuo. ¿Mm? El movimiento vertical, que es este que está acá, sí es un movimiento acelerado, pero el que está abajo es un m. O sea que, ¿cómo es la velocidad en el eje horizontal? Constante. Constante. Es constante, ¿sí? Es constante. ¿Bien? Ahora bien, me dicen qué dos movimientos en el eje vertical tengo en esta parábola. Díganme si no se entendió la pregunta o Tiro algo. vertical y caída libre. Claro, tengo esos dos movimientos combinados, excelente, ¿sí? ¿Todos ven eso? A ver. Sí, sí. Hasta ahí, ¿qué movimiento tendría? Tiro vertical. Y si me paso al otro extremo, Caída libre. Caída libre. caída libre, ¿sí? Bien, esta otra mitad tendría una caída libre, ¿sí? Bien, entonces voy a aprovechar a contestar una duda que habían tenido al principio. Imagínense que eso es un avión, ¿sí? Un poquito con falta de recursos, pero para mí va a ser un avión. Y va a viaja a una velocidad de 100 metros sobre segundo. ¿Bien? Y si esta altura, vamos a ponerla o fijarla en 100 metros, y yo desde ahí dejo caer un cuerpo ahí, ¿sí?
Con esos datos me podrían llegar a preguntar cuánto tiempo tarda en caer. ¿Mm? ¿Cuál es la velocidad antes de tocar el suelo? ¿Mm? Entonces, empecemos a descomponer este movimiento, ¿sí? Eso es lo primero que me interesa que entiendan. Bien. Un movimiento hacia abajo. Bien, que el ceder hacia abajo ya sabemos que era una caída libre, ¿no? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Martín. Bien. No estoy solo entonces. Y un movimiento horizontal. Sí, Martín. ¿Estamos ahí? Ok. Conocí estas dos fórmulas para el tiro, ¿sí? Bien, empiezo a descartar. ¿Cuál es la altura inicial? 0 metros. 100. ¿Mm? ¿BI la conozco? No, ¿Seguro que no la conozco? Sí, 100 metros sobre segundo. Pero hay Mm. que descomponerla. Si yo tengo una fuerza que el peso, ¿ustedes la descomponen en un eje horizontal? No. ¿Y por qué quieren descomponer una fuerza horizontal, una velocidad horizontal en algo en I? ¿Me explicó? Sí, sí, sí. A No, ver, no tiene componente. no tiene componente esos 100 ahí. Entonces, ¿cuánto vale BI? 0. ¿Todos ven que vale 0? Estoy mal. ¿Puedo repetir, Martín? No, Martín, ni a gancho. Perfecto. Estoy en un cumbi. Bueno, esa sinceridad es la que estuve esperando todo el día. Bien. Ok. El avión se mueve en forma horizontal, ¿sí? Yo no tuve intención alguna de que ese objeto se cayera de mi avión. Ese cuerpo se cayó, se dejó caer, es lo que te van a decir los problemas. Se dejó caer, se deja caer, siempre va a ser ese sentido la redacción. Y a vos te tiene que dar a suponer que vos no hiciste nada, no impulsaste ese cuerpo a caerse, entonces no tiene una velocidad inicial en ese sentido. ¿Sí? Claro. ¿Me expliqué? Si vos no impulsás el cuerpo hacia abajo, no tiene una velocidad inicial hacia abajo. ¿Me explico? Sí, sí, sí. ¿Ahora va más claro? Ahora sí. Si ustedes no Bien. empujaron a la persona del avión, para hacerlo más dramático, también Es puede un ser. cuerpo, no vamos a matar a nadie. No, nada, que si también lo mismo, o sea, es la cuestión de que si ustedes no están agarrando y dando impulso a ese cuerpo que cayó, entonces parte como de la nada, digamos, estaba con respecto a la vertical, no con respecto a la horizontal, con respecto a la vertical, tenía una velocidad 0. Es una caída, o sea, ahí es una caída libre, entonces arranca con velocidad 0. La verdad que me había perdido en el trayecto, eso ya lo sabía, me había perdido en el trayecto de que era una caída libre. Sí, confunden mucho los conceptos por lo general, suele pasar. Y bueno, es cuestión así de verlo como les está explicando Martín, de comprenderlo hacia fondo para que después cuando estén frente a un problema, no van a tener exactamente el mismo planteo. Siempre van a tener alguna pequeña cosita que le cambiaron y entonces van a tener que razonar. Y para esto también estamos nosotros, digamos, para ayudarlos en ese razonamiento. ¿Bien? Ok, entonces BI vale 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no tuve intenciones que ese cuerpo se cayera, sino que directamente o lo dejé caer o se me cayó, ¿bien? Pero no hubo nadie, ninguna fuerza que impulsara eso hacia abajo, ¿bien? Ahora bien, ¿por qué ese cuerpo no cae directamente vertical hacia abajo? Porque tiene una componente ¿Por qué? horizontal. Claro, hay una componente en horizontal, que ahí sí es esta, ¿sí? ¿Todos lo ven? Sí, Martín. Sí, Martín. Perfecto. Entonces BI dijimos que vale 0, y esto, bueno, ¿cuánto valía la altura final? 0. 0 metros. 0. ¿Por qué vale 0? Porque, bueno, mi eje está sobre el suelo, y para mí ese es mi 0, ¿bien? Entonces tengo un medio de 9.81, siempre 2 decimales, después de la coma. ¿Quieren usar 9,8? Usen 9,8, ¿sí? Bien. 10. Entonces despejo T. ¿Alguien que me diga cuánto vale T? ¿Cuánto? Me quedó 4,5.
A ver, María. ¿Qué sería el tiempo? Ah, bien, despejamos la fórmula, sí, perdón. Martín. A mí también me quedó 4,5. Sí, a mí igual. Ya hay un grito de auxilio. ¿Qué? Sí, yo. Me perdí. ¿Por qué anulaste la BI? Porque yo no tuve intenciones que ese cuerpo se cayera. Como decía Ro, nadie lo empujó al cuerpo, ¿sí? En lo que va respecto al problema, va a decir se dejó caer, ¿sí? Perfecto, listo, gracias. Que vos no lo impulsaste al cuerpo hacia abajo, entonces no tiene una velocidad inicial hacia abajo. ¿Mm? ¿Todos saben despejar esa fórmula que está ahí? ¿Algún valiente me va a decir que no? Así repito para quienes tengan miedo de preguntarme. ¿O todos entendieron cómo despejar ahí? Todos entendimos perfectamente. Bueno, genial. Como verán, no les voy a decir nada si preguntan. Mi idea no es que tengan miedo a preguntar. A mí no me molesta. Al contrario, me encanta que me pregunten. Quiere decir que no estoy solo y piensen que para mí darles clases así no es lo que más prefiero. Pero bueno, sí me gusta mucho más dar clases presenciales. Bien, entonces tengo el tiempo. ¿Qué podría sacar con este tiempo? Es el tiempo que tarda en caer, ¿no? El alcance. El alcance. ¿Qué es el alcance? A ver, definirlo en castellano para los presentes. La distancia hasta que cae, digamos. Hasta que vuelve a cero ¿Sobre la qué eje? altura. ¿Sobre qué eje? X. Sobre el eje X, ¿sí? Entonces, vamos a ir poniéndole nombre a todos para que vean. Tiempo, caída. ¿Mm? Y esto era, como dijo bien el compa, alcance. Igual vamos a seguir viendo algún que otro problemita más. Voy a ir un poco más acelerado. Bien. Posición final es la que no sé, porque la posición final es el alcance. ¿Cuál va a ser mi posición inicial? No ¿100 sería. metros? ¿Sería 100 metros o no? No, porque eso es vertical. A ver, No sería si yo quiero 0. saber qué alcance tengo, claro, para definir el alcance tengo que poner mis ejes ahí. ¿Sí? Los voy a cambiar, ¿sí? Y los voy a poner ahí. En ¿Por este qué? momento nos está importando el momento en que cayó el cuerpo. Por eso de repente vemos un cambio. No tendría sentido sumarle el resto del recorrido que hizo el avión. ¿Se entendió eso? Vamos a partir desde donde el cuerpo, el muerto de la pelota o lo que sea, cayó del avión. Desde ahí. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí, se entiende. Genial, buenísimo. Como dice Ro, no me importa todo el trayecto anterior, solamente me va a importar desde que se lanzó el cuerpo qué alcance tuvo. ¿Mm? Así que acá vamos a poner un 0. Perdón, ¿cuánto vale Bx? 100 metros por segundo. Todos ven que vale 100 y en qué unidad va a estar. Esto está en metros sobre segundo. Ro. Aquí estoy. Sí, sí. Si digo alguna burrada, corregime porque... No hay problema. Pero tengan mucho en cuenta eso de las unidades, chicos, porque si de por ahí estamos de acá hasta eternamente, si en algún momento estamos haciendo algo mal, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, con las unidades. Ahí, Martín, Las unidades. en X final pusiste metros por segundo. Metros sobre segundo. Sí, Ro, te dije que me te avisas. queda metros. Bueno, perdón, me colgué hablando. Pero bueno, ahí Martín puede ver que se olvidó despejar, por ejemplo. Se va segundos con segundos, queda metros. O sea, les va a servir trabajar con las unidades. Siempre, eternamente. Si algo de repente les da, por ejemplo, la posición les queda en metros sobre segundo, ya pueden intuir que algo hicieron mal. O si la velocidad les queda solamente en metros, así.
y después se van a ir agregando otras unidades cada vez más complejas. Pero por el momento, trabájenlo mucho, o sea, tómenlo como un buen hábito, el hecho de usar las unidades. No es de pesados, sino que realmente les podemos decir que sirve muchísimo. Sí, en eso quiero sumar que a veces también las principales quejas son o por los signos, cuando van a ver un parcial, o los signos, o las unidades. ¿Bien? Ay, Que los esté bien el signos. número no quiere decir que esté bien la unidad, digamos, ¿sí? El problema es completo. Número más unidad. Por eso trato de que vean qué unidades tiene cada cosa, ¿m? Y que no les pase lo que les pasó a mí hace un ratito. ¿Bien? Continúo con la velocidad en I. Si después tenías algo más para comentarles, ahí te doy un espacio. Bien. Yo tenía esta fórmula de posición que era para un MRV, ¿sí? ¿Qué hago? La derivo, bien, y fíjense, si la derivo, tengo esta no va, esto es BI por T, se me va la T, ¿sí? Y acá me va a quedar menos G por T porque este cuadrado se me va a cancelar cuando lo derive con este un medio, ¿bien? Y me va a quedar esto que está acá. Entonces le ponemos G, 9.81. Bueno, ¿cuánto da Por eso? ejemplo, vean que Martín puso segundos al cuadrado, se va con segundos. ¿En qué unidad les tiene que quedar la velocidad? Metros sobre segundos. Correcto. Exacto. Bueno, dígame cuánto vale. Menos 44,15. Menos 40. Bueno, lo que me interesaba acá marcar era el signo. Bien, fíjense, signo negativo, ¿por qué? Porque esa velocidad, ¿qué sentido tiene? Hacia abajo. ¿Mm? ¿Estamos hasta ahí? Estamos joya. Bien. Bien, y así podría ser un ejercicio estándar, por ejemplo, de tiro oblicuo. ¿Mm? Algo que sirve un montón, o por lo menos a mí me sirvió un montón, siempre fue el hecho de, en cada problema, cuando practicaba, escribir todas las ecuaciones que me podían servir. Y ahí ver qué ya tenía, que me faltaba por saber, qué datos. Y a la vez, eso es de mucha ayuda para después en el parcial, ya las tenés a las fórmulas bien frescas, ya sabes por qué se dan, memoria mecánica también de paso. Después no se te olvidan más. Es como andar en bicicleta, digamos, cuando lo vas haciendo así. Sirve muchísimo. No sé si alguno tiene ese otro hábito que les podría Una servir. pregunta. En el Bien. caso de que hiciéramos un tiro oblicuo, pero analizándolo completo, tendríamos que hacer primero un análisis para para cuando sube y otro cuando empieza a caer. Tipo, dividirlo en dos partes. Claro, un tiro Claro, en el que vos empezás en el piso, tirás un tiro para arriba, sube y después cae. O sea, no para arriba, sino como en diagonal hacia arriba. Eso es una excelente pregunta. ¿Qué pasa en ese caso? Siempre arrancás con un tiro vertical. ¿Mm? O sea, velocidad inicial positiva y G por T negativa, ¿sí? O sea, digamos, así, como está acá. ¿Lo ves? A ver, vos vas a considerar como que el tiro tiene una velocidad positiva y la gravedad es negativa, ¿sí? Sí, ¿Me seguías ahí? Bien. sí. Entonces, ¿qué pasa? Suponete que mi velocidad es de 10 metros sobre segundo, ¿sí? Bien, entonces yo acá voy a tener 10 metros sobre segundo, ¿sí? ¿Me seguí o no? Sí, perdón. Sí. Bien. Acá voy a tener 9, 8, 7, 6, 5. Va a ir bajando la velocidad a medida que llega hasta arriba, ¿sí? Pero va a tirar algo arriba y fíjate qué pasa con la velocidad mientras va subiendo, ¿sí? Va a ir siendo más chica. Ujú. Entonces, si esto es 10 metros sobre segundo y la gravedad es casi también 10 metros sobre segundo,
en un segundo yo llegaría arriba, ¿o no? Sí, ¿Sí? sí, un poquito Entonces, más. cuando llego acá arriba, ¿cuánto vale la velocidad en I? 0. 0. ¿Y después qué empieza a hacer? Claro, empieza a caer. Menos Claro, 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. era esa la pregunta que yo les he hecho. Sí, cuando teníamos que Ahí va. hacer un caso completo, lo dividíamos como en 2. Cuando sube y cuando empieza a caer. ¿Queda claro? Sí, Martín. Te hago una consulta. En el caso de que tuviéramos que hacer esto, ¿no? Y cuando llegamos arriba empezamos a hacer la caída libre, ¿usamos el tiempo, le sumamos el tiempo que ya tardó en llegar hasta ahí? O... Obvio. Sí, Ah, bien, porque si no, no perfecto. te va a dar. Ok, ok. Bueno. Bien. Una cosita más y terminamos. No voy a hacer un ejercicio de esto. Por ahí podemos hacer algún otro encuentro y ver algún problema de esto. Esto anótenlo, sáquenle print, porque si yo digo algo que está medio errado, en los problemas de encuentro quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Una cosa ya la veníamos hablando, ¿sí? ¿Qué es? La velocidad va a depender de mi sistema, ¿sí? De los ejes que uno tome, ¿bien? Donde voy a decir, bueno, un eje positivo, o sea, para lo que mi velocidad considera un eje positivo, va a tener la velocidad positiva. Y si la velocidad va en contra del eje que yo supuse, va a ser negativa, ¿bien? Si para mí ir hacia la derecha es positivo, entonces mi velocidad va a ser positiva y mi velocidad que vaya en contra del eje va a ser negativa. ¿Me siguen hasta ahí? Por lo menos lo que se pueda. Martín, perdón, Sí, sí. no entiendo por qué ahí dice la velocidad positiva y la aceleración negativa, donde está la flecha Ya azul. vamos a eso. Ya vamos a eso. Justamente es por eso que está esta filmina, ¿bien? Para aclarar esa duda. Entonces tenemos una velocidad que va hacia la derecha y es positiva, y esta velocidad que va a la izquierda o va en contra de mi eje es negativa. ¿Por qué? Porque la velocidad depende de mi sistema de eje. Si va a favor, es positiva, si va en contra, es negativa. ¿Hasta acá me pueden seguir? Sí, sí. Ahí me gustaría tirarles una pregunta. ¿De qué creen que depende el signo de la aceleración? Bueno, ahí va lo siguiente. Pero bueno, a ver, te lo dejo. No, es para que, digamos, lo piensen un poquito antes de que lo expliques. Ese que lo estás por explicar. ¿Alguien tiene alguna idea de qué depende? Si frena o si está aumentando su velocidad. Sí, Martín, era para introducirte nomás. Bien, exactamente, y muchas gracias. ¿Sí? En realidad depende si se opone o no a la velocidad. Bien, esa es la definición más práctica, bien, porque a veces uno, ¿sabes? Te lo corrijo por lo siguiente, a veces uno supone que frenado siempre es una aceleración negativa y acelerado es una aceleración positiva. Y eso está mal, bien, te lo digo ahora para que no les pase a futuro. La aceleración no depende si yo digo, bueno, frena negativo, acelera positivo. Depende si se opone o no a mi velocidad. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Si acompaña a esta velocidad, va a tener su mismo signo. ¿Sí? No quiere decir que si frena siempre negativo, acelera siempre positivo. Si tengo que esta aceleración acompaña a mi cuerpo, va a tener el mismo signo de la velocidad. ¿Sí? Bien. A ver, miren acá. ¿Qué signo tenía la velocidad en I acá? Bueno, la velocidad tiene un signo negativo, ¿bien? ¿Y la aceleración qué tiene? ¿Qué signo tiene? Negativo también. Negativo. Y nadie me dijo que la velocidad y la aceleración tenían signo negativo las dos. Nadie se quejó ahí. Y sin embargo, ¿qué sucede? La velocidad va hacia abajo, entonces, ¿qué signo tiene? Negativo.
y si la aceleración acompaña ese movimiento, porque el cuerpo a medida que cae toma más velocidad, no se frena, ¿sí? Entonces, ¿qué signo va a tener? El mismo que la velocidad. ¿Lo ven? Sí, sí, se entiende. Bien. Entonces, tenía una velocidad negativa, pero el cuerpo aumenta su velocidad, o sea que la aceleración tiene que tener su mismo signo. Y por lo tanto también es negativa la aceleración de la gravedad. Bien. Vamos entonces acá, que fue la duda. Yo tengo un cuerpo que se mueve de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces tengo una velocidad que es positiva, ¿bien? Pero si frena, fíjense acá yo puse que frenaba. Entonces mi aceleración acompaña o se opone a la velocidad. Se opone. Se opone. Entonces, ¿qué signo va a tener? Contrario a B. Bien. No Negativo. quiero que me digan positivo o negativo, ¿sí? Contrario o igual que la velocidad, ¿bien? Para que se acostumbren a eso, ¿sí? O sea, está bien, es negativo, ¿sí? Pero creo que se acostumbren a eso. Y acá, sí. Interrumpo un ratito, Martín. ¿Qué querías preguntar, Milagros? No, que si en un enunciado, o sea, ¿cómo sería? Debería especificar que frena para nosotros saber que la aceleración es contraria a la velocidad. El enunciado les va a decir si el cuerpo acelera, si el cuerpo frena, pero lo que no le va a decir es los signos que tiene, en base a si su velocidad era positiva o negativa, y una vez que definieron eso, me dicen si la aceleración se opone y tiene signo contrario, o acelera y tiene el mismo signo. ¿Bien? ¿Estamos? Sí, sí. Entonces, velocidad positiva, pero como frena, la aceleración se opone y es negativa. Vamos a este otro cuerpo. La velocidad es negativa, ¿por qué? Porque va en contra del eje. Pero este también frena, o sea que la aceleración, ¿qué signo va a tener? Positiva. ¿Qué palabra quería escuchar yo? Opuesta, opuesta, opuesta. Contraria al signo de la velocidad, o sea, sí, te va a quedar positiva. ¿Bien? Casi. No, está bien. Yo para que se acostumbren, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? No. Bueno, los libero. No, que se acostumbren a ir usando todas estas, todos los tecnicismos, porque después no sé cómo será ahora, pero suelen tener el oral de defensa al final. No sé en qué quedó eso. Se hace virtual. Perfecto, entonces ahí, por ejemplo, todos esos tecnicismos suman. Paren, cortamos Sí, la grabación y bueno, sí. estamos hablando con los que tengan ganas.